Hola mis hermanos, muy buenas noches en este viernes ya 2 de febrero. Mire qué rápido están yendo los días y el Señor ha mostrado para con nosotros su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad para con nosotros. Vamos a continuar en esta serie de reflexiones, en estos devocionales los días viernes. Estamos viendo sobre las señales milagrosas del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Hemos visto cómo Jesús sanó a una mujer que tenía 12 años sufriendo hemorragia. También vimos cómo Él sanó a 2 hombres que estaban ciegos. Les dio otra vez la visión. Y vimos también sobre una mujer cananea, sirofenicia, que tenía una hija endemoniada y que lo llevó a Jesús. Rogó por ella. Y conforme a la fe de ella, fíjese bien esa petición, conforme a la fe de esta mujer, sanó. Obviamente, Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor lo sanó a distancia. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio aquí en la tierra. Y el Evangelio de Mateo nos da a conocer algunos de ellos. El texto base sobre estas reflexiones está ya en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, que dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces hoy vamos a reflexionar sobre otra señal milagrosa que Jesús realizó, y la encontramos aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Voy a leer desde los versículos 32 hasta el versículo 39. Dice: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aquí vemos, mis hermanos, que Jesús mostró hacia la multitud compasión. Dice: tengo compasión de la gente. Esa será una característica de Jesús. Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, mire, tuvo compasión de ellas. Entonces, una característica de Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, es que demostraba
tenía compasión por las personas. Entonces los seguidores de Cristo también debemos distinguirnos en tener compasión, en demostrar misericordia. Por eso el evangelista Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, nos dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, una característica de Jesús para las personas, para las multitudes, es que era compasivo, era misericordioso, demostraba compasión, y al demostrar compasión, Él proveyó para las necesidades alimenticias en esta ocasión, porque había más de 4,000 personas, eran 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos aquí también otra lección, es que estando en las manos de Jesús los alimentos, lo primero que hizo fue dar gracias. Dice la Biblia, versículo 34, Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Versículo 36, y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. Nosotros debemos dar gracias a Dios por los alimentos, porque Él siempre provee, ¿verdad?, los alimentos. Estuvimos encerrados por lo menos más de un año, encerrados en casa, y Dios proveyó los alimentos. Nos dio de comer en la mañana, al mediodía y en la tarde, y todavía había para las meriendas, ¿verdad? Mire qué maravilloso Dios, porque Él es el que provee, es el que multiplica, tiene el poder para proveernos los alimentos, tiene el poder para proveernos toda cosa material. Entonces fíjese qué interesante, hermano. Aquí vemos que Jesús demuestra su compasión, demuestra el poder que tiene de multiplicar. Dice la Biblia que dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y mire lo que dice Mateo: y comieron todos comieron, y se saciaron, ¿verdad? Estuvieron satisfechos, dicen algunos. Otros dicen estuvieron llenos, se llenaron, ¿verdad? Se llenaron tanto alimento que había. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. El Señor tiene poder para proveer los alimentos. Por eso Él siempre nos dice que si el Señor da de comer, dice, a las aves, da de comer a las aves. Dice la Biblia aquí en Mateo 6, versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y entonces dice, versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nuestro Dios tiene el poder, estimados hermanos, para multiplicar los alimentos, para proveernos los alimentos. Así que estemos confiados en el Señor. Confiemos, depositemos nuestra fe en Él, alabémosle, glorifiquémosle y seamos siempre agradecidos por todo lo que nos da. Déjeme orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú eres un Dios proveedor. Tienes el poder para proveer los alimentos, para multiplicar los panes, los peces y dar de comer a mucha gente.
Gracias, Señor, porque hemos creído en un Dios todopoderoso. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Los espero el próximo viernes. Dios les bendiga.